Estar nuevamente en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre. ¿Tienen calor? ¿Están bien? Bueno, tienen que aguantar 1 hora y media más nomás y terminamos, ¿no? Vamos a tratar de ser corto en esta noche. Bueno, vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y hoy vamos a terminar este tema de la elección. Estuvimos viendo que el versículo 4, vamos a volverlo a leer, del 4 al 6, Efesios 4, 1, 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El domingo pasado estuvimos diciendo que el tema que nos propone el versículo 4 es la elección. Cuando usted lee el versículo 4, arranca diciendo: según nos escogió en Él, y ese es el tema. Y después todo el versículo son datos, son accesorios, son complementos que no hablan acerca de esa elección. Entonces estuvimos viendo que esos versículos no hablan de su autor, de su significado, cuál es el objeto de la elección, que somos nosotros, su fundamento, su tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos que fue antes de la fundación del mundo? Y el domingo pasado terminamos de ver su propósito, que Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. Eso nos hacía ver que somos pecadores y que Cristo, que Dios nos llamó y nos eligió, no para seguir viviendo como vivíamos antes, sino que nuestra vida pueda cambiar y pueda vivir una vida santa y sin mancha. También vimos que nos eligió para que seamos sus hijos y que Él podría haberme elegido para ser solamente salvo y ser santo, pero Él además, sin tener que hacerlo, sin estar obligado, Él decidió también que yo sea su hijo y sea parte de su familia, teniendo una relación íntima con Él. Y estuvimos viendo que también me eligió para alabanza de su gloria, estuvimos viendo lo que era vivir para su gloria. Y también estuvimos viendo que Él me eligió para hacernos aceptos en el amado. Y vimos cómo nosotros no tenemos que hacer nada para que Él nos acepte, sino que Él nos aceptó a través de Cristo. Y esta noche vamos a ver qué es lo que lo motivó a Dios elegirnos, ¿no? Y esto nos va a permitir nuevamente poder hondar en su corazón. Esta noche vamos a abrir el corazón de Dios de nuevo y vamos a ver qué es lo que lo motivó a Dios a elegirnos, a elegirme a mí, a elegirnos a ustedes, cuál es la razón por la cual Él nos eligió. Y vemos que el primer motivo es el amor. Lo primero que lo motivó a Dios el Padre a elegirnos fue el amor. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. El amor fue lo que lo motivó a elegirnos a nosotros. Ahora, yo quiero que piensen un poco conmigo. ¿Cómo es el proceso de elección del mundo o de los hombres? ¿Qué parámetros usa? ¿De qué manera lo realiza? ¿Cómo el hombre elige a otro hombre, por ejemplo, o a otra mujer? Por ejemplo, nosotros tenemos muy fresco la fiesta del trigo. Y cuando tiene que elegir la reina y las princesas, ¿en qué se basan? ¿En qué se basan? ¿O por qué la eligen? Por la belleza física. Entonces, no es por amor, digamos, es porque hay algo en la otra persona que me motiva a elegirla, que es, por ejemplo, en este caso, la belleza física. Cuando alguien va a solicitar trabajo, ¿por qué te eligen? ¿O por qué te tienen que elegir? ¿O por qué eligen la gente? ¿Qué parámetros usa? A ver, por ejemplo, la capacidad intelectual. ¿Qué más? El aspecto, la conducta,
habilidades, experiencia, formación profesional. Pero fíjense que siempre cuando el hombre elige, o por ejemplo, si alguien me tiene que elegir a mí para que me elijan, yo tengo que motivarlo, tiene que haber algo en mí o en ustedes que los motive a elegirme a mí. Hay un mérito mío, hay una cualidad, hay una capacidad, hay algo en mí que los motiva a los otros a elegirme. Entonces, cuando la otra persona me elige, es por conveniencia personal. Es decir, si me elige, es porque hay algo en mí que le conviene a él. Ya sea para su negocio, su empresa o lo que sea. Y podríamos decir que me elige más por egoísmo y por conveniencia personal que por amor. Es decir, nadie te va a elegir por amor solamente porque vos te presentaste y le dio lástima. Entonces, cuando nosotros vemos los procesos de elección del hombre, son totalmente diferentes a los de Dios. El hombre elige según los méritos que yo le puedo ofrecer, las capacidades. Tiene que haber algo en mí para que yo lo motive a él a elegir. Ahora, Dios es totalmente distinto. Dios elige por amor. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Siete, 6. Fíjense lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová que os amó, dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, pero por cuanto Dios Jehová que los amó, por eso los escogió. Dice, yo no los escogí por nada especial, dice, porque ustedes eran el pueblo más insignificante. Es decir, no había nada en el pueblo de Israel que lo motivara a Dios a elegirlo. El pueblo de Israel no tenía ningún mérito, no tenía ninguna cualidad, ninguna capacidad, al contrario, habían sido desobedientes toda su vida. No los escogió por lo que había en ellos, sino por lo que había en Dios. ¿Y qué hay en Dios? Amor. Entonces, la elección de Dios no tiene explicación, porque está basado en su amor. Fíjense, ya yendo al Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1:26, el otro día lo leímos, vamos a volver a leerlo. 1 Corintios 1:26. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado que escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjense lo que Dios escoge. Fíjense cuál es el proceso de elección de Dios. Dice que Él escogió, dice que escogió, primero dice el versículo 27, sino que dice lo necio, lo débil y lo vil.
es lo que Dios escogió, los necios, según el mundo, ¿no? Los débiles y lo que es vil, y lo vil. La palabra necio ahí es una persona que podemos traducir a nosotros como tonto, estúpido o sin cultura, analfabeto, que no tiene capacidad intelectual. Dice, para aquellos que el mundo cree que son unos tontos, unos estúpidos, yo los elegí. La palabra débil son aquellos que tienen debilidad en todos los aspectos, física, espiritual, moral, económicamente. Es contrario a los poderosos. ¿Se acuerdan que dice que él dice, ustedes no son muchos poderosos? Es decir, poderosos tienen poder, digamos, poder de decisión, poder económico, influencia. Ustedes ven, por ejemplo, en una ciudad hay gente que tiene poder económico y también tiene poder de influencia. Dice, pero yo, dice, no escogí a esa gente, escogí a los débiles, a los que no tienen ningún tipo de influencia ni ningún tipo de poder. Y también dice a lo que es vil, y ahí vil está hablando de una persona, dice, que no nació en una buena familia, o en una familia noble, sino una familia con apellido. En esa época era muy importante el tema de nacer en una familia con apellido, o con dinero, pero aquí lo vil está hablando de una persona que nadie la registra en ningún lado, porque por el apellido, por la familia, para nadie es importante, después como que no existe. Entonces, dice, todas esas personas que para el mundo son débiles, no existen, son insensatos, esos son los que elegí yo. Es decir, que cuando Dios te elige, cuando Dios me eligió a mí, cuando Dios te eligió a vos, no tiene en cuenta tu familia, no le importa tu pasado, no le importa si tenés dinero, no le interesa tu capacidad intelectual. Dios te elige por amor. Y eso significa es que te elige y vos y yo no le podemos dar nada a cambio. No tenemos ni apellido, ni dinero, ni influencia, ni nada en nosotros hay que podamos brindarle a Dios. Por eso es que cuando Dios me elige por amor, porque no hay nada en mí que yo le pueda ofrecer a cambio de su elección. Por eso después dice, hemos leído que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Dice, antes de nacer, ya nos había elegido. Su amor, cuando Dios habla de su amor, la Biblia habla de su amor es un amor incondicional. Un amor que no está basado solamente en sentimientos, es un amor que afecta a su voluntad. Él intencionalmente nos eligió por amor. Él no buscó en nosotros un motivo para elegirnos. Él nos eligió por puro amor. Saben que hace mucho tiempo había usado este texto de 1 Corintios 1, 26 al 29 para predicar, para enseñar, y le puse como título las herramientas que Dios utiliza. Las herramientas que Dios utiliza. Y yo me acuerdo que en esa oportunidad decía que Dios nos había elegido no por lo que nosotros éramos, sino por lo que nosotros podíamos llegar a ser en las manos de Él. No me eligió por lo que yo era, sino por lo que Él podía hacer en mí y a través de mí. Y hermanos, es increíble ver cuáles son las herramientas que Dios quiere usar para construir su reino, para formar su iglesia. Él no elige los que, entre comillas, para el mundo son los mejores, sino que nosotros mismos nos podemos dar cuenta que cuando nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que nos eligió realmente por amor. Y a través nuestro, Él quiere hacer su obra. Él no necesita de los más influyentes, no necesita de los más adinerados, no necesita de las mejores familias para construir su reino. Él te eligió a vos y me eligió a mí. Y Él quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Y Dios te va a usar tal como vos sos. Porque cuando Dios te eligió, no tuvo en cuenta lo que vos eras, sino lo que Dios puede hacer a través tuyo. Amén. Entonces, el primer motivo por el cual Dios nos eligió fue por amor.
Volvamos a Efesios. Y también hay otra motivación de parte de Dios. Dice el versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. Ahí tenemos la segunda motivación, el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Significa según el deleite de su corazón. Si lo queremos entender mejor, esa frasecita significa según el deleite de su corazón o el deleite de su voluntad. Y déjeme explicárselo de esta manera. Nosotros todos los días tomamos decisiones y llevamos a cabo acciones que tienen que ver con nuestra voluntad. Nuestra voluntad, a través de nuestra voluntad nosotros decidimos y realizamos actos que tienen que ver con nuestra voluntad y llevamos adelante acciones y decisiones durante el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ahora, todas esas decisiones, todas esas acciones que realizamos durante el día, podemos dividirlas en dos. En decisiones y acciones que lo hacemos por obligación y decisiones y acciones que lo hacemos por placer. Por ejemplo, vamos a pensar en las decisiones que tomamos o las cosas que hacemos, actos de nuestra voluntad que lo hacemos por obligación o por responsabilidad. Por ejemplo, levantarse a la mañana. ¿Quién tiene ganas de levantarse a la mañana? ¿A quién no le gusta seguir durmiendo? Pero uno se levanta y lo hace ¿por qué? Por obligación. Pero lo hace, pero por obligación, no por placer. Ir a trabajar. ¿Quién tiene ganas de ir a trabajar mañana lunes? Pero vamos igual. ¿Por qué? Lo hacemos, está nuestra voluntad de por medio, pero lo hacemos por obligación, lo hacemos forzado, podemos decir. No es un placer decir, ay, mañana tengo que ir a trabajar, no veo la hora que lleguen las 8 de la mañana para presentarme en el trabajo. Ir al médico. ¿Quién le gusta ir al médico? A nadie le gusta ir al médico, pero cuando estamos enfermos tenemos que ir. ¿A quién le gusta operarse? Por ejemplo, Dios te dice, mira, tenés que operar. Y te va a ir, te va a operar, pero va a ir por obligación. Nadie va a operarse por placer. Tenés que ir al dentista. ¿A quién le gusta ir al dentista? Pero uno va y va por obligación. Y así podemos seguir hablando de muchas cosas que hacemos todos los días y las hacemos por obligación. Ponerte una inyección. ¿Quién le gusta ponerse una inyección? Bueno, tenés que ponerte una inyección. Ahora, hay cosas que las hacemos por placer y las tenemos que hacer, pero las hacemos con placer. Comer. Qué lindo que es comer, ¿no? Nadie te obliga. ¿Solito? Comemos. Dormir. Qué lindo es dormir, mirar televisión, escuchar música, estar en las redes sociales, practicar un deporte. Son todas cosas que hacemos por placer, que las tenemos que hacer, las hacemos, y no las hacemos ni forzados ni obligados, sino que lo hacemos por placer. Bueno, cuando Dios dice que Él lo hizo por el deleite de su corazón o por el puro afecto de su voluntad, está hablando que Él nos eligió y lo hizo, y fue un acto de su voluntad, pero lo hizo con placer. No lo hizo por obligación, no lo hizo forzado. Él se deleita en la salvación de los pecadores. Él se deleita en el momento que nos eligió. Para Él fue un placer habernos elegido. No fue un peso, no fue una obligación. Para Él fue un hermoso deleite poder elegirte a vos y elegirme a mí. Entonces, fíjense qué hermosa esta motivación de Dios de que somos su deleite, somos su motivo de gozo, de alegría. Cuando Él planeó en su mente todas nuestras salvaciones y nos eligió, Él lo hizo con gozo, con alegría. Y en mi mente venían textos como, por ejemplo, cuando en Isaías 53 dice que Él verá el fruto de su aflicción y se gozará, se quedará satisfecho. Jesús también en Hebreos dice que puesto el gozo delante de Él sufrió la cruz.
Lucas 15, ¿se acuerdan cuando vimos las parábolas? Dice que hay gozo en el cielo por cada ¿qué? Pecador que se arrepiente. Es decir, este clima de gozo en la Trinidad, el gozo en el cielo, el deleite al ver la salvación de las personas, de la gente, de los hombres. Este es el corazón de Dios. Es decir, que cuando Dios me eligió, lo hizo realmente por placer. No lo hizo forzado, no lo hizo obligado, sino que Él lo hizo deleitándose, viendo el día de mañana, cuando un día yo iba a ser salvo, y eso produjo gozo en su corazón. Y por último, no solamente lo motivó su amor, no solamente lo motivó el deleite de su corazón, sino que también lo motivó su gracia. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que hay un elemento más en este tema de la elección y es su gracia. Ahora, es interesante también analizar esta frase que dice la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Y para poder saber qué significa eso, tenemos que saber lo que es gloria y lo que es gracia. Entonces, la palabra gloria significa manifestación. La palabra gloria significa manifestación y generalmente se refiere a la manifestación de sus atributos. Acompáñenme a Éxodo capítulo 33. La Génesis y después Éxodo. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Aquí Moisés le va a pedir algo a Dios. Algo que quizás todos desean y nadie quizás se atrevió a pedírselo alguna vez, pero él se lo pidió. Fíjense lo que le pide Moisés a Dios. Dice, él entonces dijo, es decir, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres ¿qué? Tu gloria. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Fíjense lo que le dice Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendrá misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fíjense que Dios le está diciendo, yo voy a pasar delante de ti, y empieza a mencionarle atributos de él, su misericordia, su clemencia, pero también habla de un resplandor. Dice que yo te voy a poner en una hendidura y te voy a cubrir con mi mano para que, dice, ninguno que me ve puede seguir viviendo, y él le tapa para que no pueda ser realmente consumido por la gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Fíjense lo que sucede. 34, pasemos al capítulo 34, versículo 5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Y fíjense todos los atributos de Dios. Primer atributo es fuerte. Segundo, misericordioso. Tercero, piadoso. Cuarto, tardo para la ira. Quinto, grande misericordia. Y sexto, verdad, que guarda misericordia y sigue, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces, fíjense que cuando Dios le muestra su gloria, Dios le muestra la manifestación de sus atributos. Y junto con eso, también implica el resplandor de su gloria, ¿no? Lo que conlleva la presencia divina, la presencia de Dios. Después leemos más adelante, en el versículo 29, que cuando dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía después que hubo hablado con Dios. Pues imagínense el resplandor de la gloria de Dios. Ese resplandor quedó impregnado en la piel de Moisés, y cuando él empezó a bajar, la gente lo veía con resplandor, de tal manera que lo tuvieron que ir. Entonces, cuando hablamos de gloria, hablamos de la manifestación de sus atributos, del resplandor de su gloria. ¿Se acuerdan en Isaías 6, versículo 2? Dice que cuando los ángeles estaban delante del Señor, dice que tenían los querubines seis alas, dice 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y con 2 alas cubrían ¿qué? Su rostro. ¿Por qué? Porque no podían ver y estar en la presencia de Dios, en el resplandor de la presencia de Dios. Entonces, eso es gloria, es manifestación de atributos, y también eso implica el resplandor de toda su gloria. Ahora, gracia ¿qué es? Es un ¿qué? Atributo. Es un atributo de Dios. Y gracia significa que es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. Es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre pecador. Entonces, cuando juntamos las 2 palabras, gloria y gracia, podemos decir que significa la manifestación gloriosa de su favor hacia nosotros. Es decir, que cuando Dios nos eligió en la elección, Él manifestó la gloriosa gracia sobre nuestras vidas. La gloriosa gracia, es decir, el favor inmerecido hacia nosotros. Por eso es que lo motivó a él fue la gracia. Es decir, otra vez, es decir, es un don, es un regalo. La gracia, la elección es un regalo que nosotros no merecemos. No hay nada en nosotros que pueda motivar a Dios a elegirnos. Y vamos a leer algunos textos más en 2 Timoteo 1:9. Segunda Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dice: no fuimos llamados conforme a nuestras obras, de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a nuestra conducta, sino de acuerdo a su gracia. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Fíjense la lista de nuestra vida, de nuestros pecados. Por eso Dios no nos salvó por nuestras obras, porque esto éramos nosotros. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en lugar que no existiera nada. Estamos en el cielo y decimos, bueno, mira, tenés que ir a la tierra, tenés que ir a San Genaro, tenés que plantar una iglesia, y ahí en la ciudad tenés la posibilidad de elegir a la persona que vos quieras, elegir las personas que más te convengan, las personas que vos crees que te van a ayudar a construir la iglesia, a levantar la iglesia y a llevar adelante la iglesia. La pregunta que yo me hice fue, ¿a quién elegiría yo? Si Dios me daría la responsabilidad a mí de tener que elegir a personas para formar su iglesia, ¿a quién elegiría yo? ¿A quién elegirías vos? Y yo, siendo sincero conmigo mismo, y si ustedes son sinceros, yo sí tendría que haber elegido gente, no hubiera elegido por amor, ni hubiera elegido por deleite, ni hubiera elegido por gracia, sino que posiblemente hubiera elegido a los mejores profesionales, porque pensé, bueno, hay que elegir los mejores profesionales que me van a ayudar a llevar adelante una iglesia, a construir la iglesia. Elegiría a gente poderosa, con dinero, con buena reputación, con influencia. Vieron que a veces para algún trámite necesitamos influencia con el gobierno, esto que el otro. Gente de bien. Y yo he elegido esas personas, quizás para levantar una iglesia. Y yo pensaba, gracias a Dios que Él no tiene el mismo criterio que yo. Y posiblemente gracias a Dios que Él no tiene el mismo criterio que ustedes y yo. Porque si Él hubiera aplicado ese criterio, yo y vos no estaríamos en este lugar en esta noche. Y no formaríamos esta iglesia. Gracias a Dios que Él nos eligió por amor. Y gracias a Dios que no me eligió por lo que yo podía, por lo que yo era o lo que tenía, sino que Él no miró eso y me eligió por puro amor. Por eso que quizás en esta noche vos te sientas, a veces nos sentimos menos. ¿Cuántos de ustedes se sienten menos muchas veces? ¿Cuántas veces te sentís menospreciado? ¿Cuántas veces quizás te sentís rechazado o juzgado porque no tenés estudio, porque no tenés un apellido, porque no tenés dinero? Y muchas veces quizás has pensado que las puertas de este mundo se te están cerrando y se te cierran día a día porque no encajás, porque quedás afuera, porque hoy en el mundo si no tenés dinero o no tenés apellido o si no tenés estudio quedás afuera de todo. ¿Y cuántas veces te sentís fuera de este mundo, juzgado, rechazado, menospreciado, quizás por tu pasado, por tu pecado, por lo que sea? Y hasta a veces llegás a creer que ni siquiera a Dios le interesa tu vida. Hasta llegar a pensar que ni siquiera para Dios vos sos importante. ¿Cuántas veces nos sentimos que no somos importantes para nadie? Que toda la vida me han dicho que soy un inútil, que no sirvo para nada. Y si yo analizo mi vida en esta ciudad, ¿quién me conoce? ¿Quién soy? ¿A quién le importa? Soy un número más. Y hasta llego a pensar que para Dios también paso desapercibido. Y yo quisiera en esta noche, en base a lo que hemos estudiado en esta noche, yo tengo una buena noticia para decirte que Dios te ama. Y que sos importante para Dios. Y Dios te conoce personalmente y sabe y conoce tu necesidad y conoce tu vida. Y te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por vos en una cruz para que vos seas salvo, para que seas su hijo. Y no importa tu nivel económico, cultural, social, tu familia, tu apellido, a Dios no le importa eso, porque Él te ama tal como sos.
Porque a Él no le importa lo que vos sos, sino lo que vos podés llegar a ser en las manos de Él cuando vos decidís entregar tu vida a Cristo. Por eso yo te invito en esta noche a que, si vos venís con este sentimiento, si vos te das cuenta que realmente hasta ahora pensaste que ni siquiera Dios te tenía en cuenta, yo te invito a que vos puedas en esta noche renunciar a tu vida, a tu pecado, y puedas abrazar a Jesucristo, pedirle perdón, poder reconocer que Él vino a morir en la cruz por tus pecados porque le importa tu vida. Y lo que vos tenés que hacer en esta noche es pedirle perdón a Dios, abrazarlo, abrazar su amor, experimentar su perdón y empezar a vivir una vida diferente, una vida donde Él te va a transformar, te va a cambiar, te va a usar. Y vas a empezar a experimentar que realmente sos una persona valiosa en Cristo Jesús. Porque tu identidad, lo que vos sos en Cristo, no lo que vos sos por la plata que tenés, por el apellido. Tu valor es en Cristo, no en tu dinero, con lo que vos sos. Por eso en esta noche yo te hago este desafío, esta invitación, a que esta noche decidas aceptar el amor de Dios y puedas decidir seguirlo como tu Salvador, como tu Señor, te puedas realmente arrepentir de tus pecados, porque es cierto, Jesús vino a morir en la cruz por tus pecados. Pero Él te ofrece el perdón, la limpieza de tus pecados si vos te arrepentís y decidís por fe seguirlo a Él. Creo que estas son las implicaciones de la elección. Es decir, que vos sientas en esta noche el privilegio que tenemos de ser elegidos por Dios, ser hijos de Dios. Y si no, que en esta noche sientas el privilegio de estar en este lugar y poder escuchar este mensaje que Dios quiere llevarte a tu corazón y poder transformar tu vida para siempre. Y para aquellos que ya somos cristianos, para aquellos que ya hemos tomado esta decisión un día, yo quisiera recordarles, como les dije antes, cuáles son las herramientas que Dios utiliza. ¿Cuáles son las herramientas que Dios utiliza? Lo vil, lo necio, lo débil. Y yo quiero que en esta noche vos como hijo de Dios vuelvas a recordar que cuando Dios te eligió, no te eligió por lo que vos eras, sino por lo que vos ibas a hacer. Y lo que Dios va a hacer y quiere hacer a través tuyo. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte desde 2019. Y Él te eligió con ese propósito, para cambiar, para transformar tu vida. No estés lamentándote en tus debilidades, no te estés lamentando en tus, a veces, lo que llamamos nuestras debilidades o nuestras incapacidades. Dios te quiere usar tal como sos, y Dios tiene un propósito para tu vida, por eso te eligió. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie.